Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a compartir la reflexión de la primera lectura, la segunda lectura y el Santo Evangelio de este día. En la primera lectura del libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 8 al 13. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días Amalec vino y atacó a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres y haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía a Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía a Amalec. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Palabra de Dios. Y en la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, y también del capítulo 4 y versículo 2. Dice la palabra de Dios así: querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoce las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda autoridad y doctrina la palabra de Dios. Palabra de Dios. La lectura del Santo Evangelio en San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8, dice así: en aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Pero en algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él noche y día, o les dará largas para hacerlo esperar. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, esta palabra que hemos compartido ahora de la primera lectura, la segunda lectura y el Santo Evangelio, digamos, tienen como esa gracia que nos bendice cada vez que la escuchamos. Y hoy en la primera lectura, por ejemplo, comienza presentándonos a un Moisés que dice: voy a ir a lo alto de la montaña para allí orar, para allí levantar mis manos
y orar al Padre, orar a Dios para que Josué abajo a filo de espada pudiera tener victoria. La Biblia dice que cuando Moisés bajaba las manos, aquel hombre enemigo vencía al pueblo de Israel. Pero cuando Moisés las tenía levantadas, aquel pueblo de Israel podía vencer al enemigo. Dice la palabra que llegó un momento donde Aarón y Hur subieron y también ellos le tenían las manos uno a cada lado, para que Moisés pudiera permanecer hasta la puesta del sol con sus manos levantadas. Hermanos y hermanas, aquí digamos hay mucha enseñanza, pero una de ellas es que digamos el Señor nos está mostrando del poder que hay en levantar digamos nuestro clamor delante de su presencia. Cada vez que tú y yo nos levantamos y oramos y buscamos la presencia y nos mantenemos en oración, vamos a ser capaces de poder vencer. Vamos a ser capaces de poder sostener en medio de cualquier guerra que podamos estar pasando. Pero me llama la atención también la parte donde este hombre, Aarón y Hur, le tienen las manos. ¿Por qué? Porque hay un momento también donde es necesario que tú tengas gente alrededor, gente que te ama, gente que te quiere, que sea capaz de poder ayudarte a sostener las manos. Hay un momento en la vida, hermano, hermana, donde sentimos que no tenemos fuerza para poder levantar las manos. Y ahí es necesario que tú encuentres gente que te apoye, que te bendiga, que te levante, que te diga, has nacido para orar, has nacido no para bajar la guardia, no para bajar las manos. Tenés que mantenerla y te vamos a ayudar a mantenerla. Porque creo que si esa amistad de esos hombres no hubiera, digamos, tenido efecto en ese momento, no hubieran podido vencer. El Señor nos está enseñando, hermanos y hermanas, que en algún determinado momento o vamos a necesitar o nosotros podemos bendecir la vida de alguien más en cuanto a ayudarle a sostener sus manos, a que no desfallezca, a que no las baje. Cuando le decimos a alguien, usted confía en Dios, Dios le va a ayudar, no se desanime, no se deprima, perdió un ser querido, pasó un problema, tuvo un diagnóstico, lo que sea. Tenemos la capacidad para poder ser esos hombres, Aarón y Hur, y poder ser de bendición para otros más que están peleando alguna batalla. Si tú conoces a alguien que está peleando alguna batalla, tú puedes ser ese instrumento que Dios use para poder bendecir la vida de esa persona. Ya en la segunda lectura la palabra habla de Pablo, un hombre que era atrevido, un hombre que era, digamos, instruido, un hombre que hablaba de la palabra con pasión, que hablaba con la palabra con la verdad. Y Pablo le dice, mira, a Timoteo le dice, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste. Y empieza a hablar acerca de la palabra y dice, toda palabra de parte de Dios es inspirada por Él. Además, útil para enseñar, para corregir, para educar. Y después dice, mira, te conjuro delante de Dios. Dice la palabra, dice, para que proclame la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Entonces, yo creo, hermano, que ese es el punto que nosotros hemos dejado de lado. Hemos dejado de predicar, hemos dejado de ser aguerridos. Hay batallas, hay pruebas, hay pecados, hay circunstancias, hay críticas que te han dejado fuera de lugar. Y tú dices, ya no puedo, ya es mentira, no lo voy a lograr. Pero Dios te llamó a predicar su palabra. Dios te llamó a permanecer, a tener coraje, a mantenerte firme. Ya en el Evangelio habla de esa mujer que va delante de aquel juez que no tenía temor de Dios ni amaba a nadie. Y la mujer iba una, otra. Y Jesús dijo, como Dios también no va a hacer justicia a aquellos que claman de noche y de día. Lo que está hablando la palabra es que nosotros tendríamos que tener la capacidad de poder buscar al Señor noche y día, sin desanimarnos, sin quitarnos, sin apartarnos, estar allí clamando. Porque yo le decía a una persona un día de esos, depende de la necesidad o depende lo que usted anhela de parte de Dios, es como usted va a permanecer con Él. Porque una cosa es que usted diga, no, yo estoy bien y lo busco por agradecimiento, a que alguien esté en una guerra, en una batalla, en una lucha, donde le urge una victoria, donde le urge, digamos, que Dios se mete en tu camino, se mete en tu familia, se mete en tu realidad, y de allí
solo Él te saque, porque hay un punto en la vida donde solo Dios te puede sacar. Pero Dios nos está hablando a través de la palabra que tengamos la capacidad de poder perseverar. He escuchado gente que dice, no, hermano, es que ¿sabe qué? Yo no he visto que Dios actúe, yo estoy desanimado, ya no tengo ganas de seguir. Es que el enemigo va a buscar alternativas para que tú te apartes. Si tú eres una persona que Dios te ha llamado a servirle, a predicar, a darle gloria, de cualquier manera, de cualquier forma, yo te invito a que te vuelvas a levantar y que entiendas que quien te llamó fue el Señor, quien puso la gracia, quien puso el sello, quien puso la unción sobre ti, fue el Espíritu Santo. Así que hoy, hermano y hermana, así como lo dice la primera lectura, la segunda lectura y el Santo Evangelio, qué bueno fuera que hoy pudiéramos decir nosotros también, voy a fortalecerme en el Señor, voy a caminar en Dios y voy a seguir proclamando tu palabra, voy a seguir hablando de las maravillas que tú eres capaz de hacer, Señor, no solamente en mi vida, sino en toda aquella persona que te permite, Señor, en toda aquella persona, Dios, que te abre el corazón, porque no tienes idea de cuánta gente, hermano, hermana, está esperando que tú llegues a poder darle un ánimo, darle una esperanza, darle una palabra de parte de Dios. Como estaba la Biblia, dice que estaba aquel hombre peleando la guerra y cuando bajaba las manos vencía al pueblo enemigo. Hoy también quiero que sepas que cuando tú y yo dejamos de orar, perdemos la guerra, perdemos la batalla, perdemos todo, porque caminamos desenfocados, caminamos con nuestras fuerzas. Cuando dejamos de orar, hermano, hermana, perdemos el horizonte, perdemos el enfoque, empezamos a poner la mirada en todo, menos en la presencia de Dios, menos en lo que Dios puede hacer. Por eso quita tu mirada de la tempestad, del viento, de la circunstancia, de lo que estés pasando. Recuerda que el que tiene la capacidad y el poder y a quien tienes que acudir es al Espíritu Santo, es al Señor Jesús. Acude las veces que sea necesario, no te quites de Él, no te apartes de Él. Eso es lo que está hablando la palabra. Y aquellos que servimos al Señor, hermanos y hermanas, es un tiempo de avanzar, no podemos retroceder. Sé que a lo mejor las cosas se han complicado quizás en tu vida, o quizás has vivido tiempos quizás donde te has apagado un poco, pero hoy el Señor te está hablando. Es un buen día para que en familia vayamos a decirle al Señor: Señor, danos la gracia de que tu presencia, Señor, habite en mi casa, habite en mi familia, habite, Señor, en cada uno de aquellos que me rodean, para que podamos darte gloria, para que podamos servirte, Señor. Porque mira, hermano, quien pone el querer y el hacer es Dios. Quien pone el deseo de querer servirle, quien pone el deseo de querer cambiar, quien pone el deseo de querer darle gloria, es el Espíritu Santo. Por eso te invito a ti a que hoy tú también digas: Señor, si he dejado de buscarte, si he bajado mis manos, si he dejado de servirte, Señor, en esta hora vuelvo a orar, vuelvo a levantar mis manos y vuelvo a servirte, Señor, con esa pasión, con ese mismo fuego que un día recibí, con ese mismo fuego que un día experimenté. Porque a lo mejor, hermano, tú te metiste en esto porque Dios impactó tu vida de alguna manera, en una oración, en un llamado, en un momento donde tú dijiste: ese es el Señor que me está llamando. Yo creo que una de las cosas que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar es eso, pero sería bueno hablarlo, decirlo. Hay mucha gente, mira, que Dios le está haciendo el llamado, que de alguna u otra razón Dios los ha buscado, Dios ha tocado ese corazón, pero que se han quedado allí a mitad de camino diciendo: es que no sabía, es que no entendía el llamado de Dios. Pero si tú eres una persona que puede ser ese instrumento que Dios use para darle dirección, para darle enfoque a la vida de otro, tú y yo tenemos ese llamado para poder hacerlo. Porque me llama muchísimo la atención lo que la palabra de Dios dice, hermano, hermana, que dice Pablo, mira, dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Pero después el Señor nos habla de esta viuda que iba una vez, iba otra vez, iba otra vez delante de aquel juez, sin miedo, sin temor, sabiendo que un día le iba a hacer justicia. Así debería de ser nuestra determinación para clamar, para orar, para buscar al Señor y para decir: Señor, yo creo que tú puedes hacer justicia, yo creo que tú me puedes sacar de lo que estoy pasando. Ten fe, ten la capacidad en esta hora de recibir esta palabra y de que el Señor pueda consolarte, el Señor pueda bendecirte y el Señor mismo pueda animarte, hermano, hermana, a seguir adelante. Como aquel profeta que pensó que había terminado todo y llega Dios y le dice: falta camino. A ti también, a mí también nos falta camino, falta mucho
por seguir, falta mucho por conquistar, falta mucho por seguir adelante. No te puedes quedar ahí a medias. Dios está contigo, Dios va delante de ti. Él es quien te respalda, Él es quien ha puesto la gracia en tu corazón para llamarte. Así que en el nombre de Jesús, hermano, hermana, independientemente de la batalla que puedas estar pasando, hoy anímate y levántate en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga.